Sean todas y todos bienvenidos al recinto del humanismo, de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Nos honra reunirnos en esta ceremonia para hacer entrega del pergamino al mérito humanista, presidente Adolfo López Mateos, distinción que reconoce la trayectoria, el compromiso y las valiosas aportaciones de distinguidas personalidades e instituciones que, con su actuar, contribuyen al fortalecimiento de los valores humanistas y de nuestra sociedad. A continuación, en esta entrega de pergamino, me permito destacar la presencia del honorable presidio. Preside, en su calidad de presidente ejecutivo de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México y vicepresidente de la Junta Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundador en 1973 de la presea al mérito del Estado de México y mantenedor del Día de la Fraternidad Mexiquense, y me refiero al doctor Germán García Salgado. Nos acompaña el licenciado Edgar Plaza Barrera, presidente municipal de Morelos, Estado de México. El doctor Ernesto Rodríguez González, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de esta ilustre y benemérita sociedad. Nos acompaña también el contador Marcos Salaiza, director de Participación Social en representación de la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Nos honra también con su presencia el doctor Gerardo Martínez Gómez, defensor de los derechos universitarios y representante de la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Sánchez. También nos acompaña la doctora Julia Pineda Peña, escritora, conferencista y speaker internacional, embajadora universal de la cultura, misionera de paz y presidenta de la Academia de la Mujer de esta ilustre y benemérita sociedad. El maestro Francisco Javier Estrada Arriaga, presidente de la Academia de Literatura y Poesía de esta ilustre y benemérita sociedad. Nos honra también con su presencia el doctor Osiris Ramírez Prado, socio numerario de esta ilustre y benemérita sociedad. Y su servidora Telma Tavira Pineda, quien en esta ocasión fungirá como maestra de ceremonias. Un placer contar con su presencia. A continuación, cedo el micrófono al doctor Germán García Salgado, presidente ejecutivo de esta ilustre y benemérita sociedad, quien realizará la exposición de motivos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con mucho respeto a tan distinguidos miembros de este presidio académico e histórico. En obvio de repeticiones, ratifico el gusto y el honor de tenerlos presidiendo esta sexta sesión solemne de aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Saludo con mucho afecto y respeto a los señores miembros numerarios de esta ilustre y benemérita sociedad, a los invitados especiales, a los compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México, que en esta ocasión nos hacen el honor de su presencia. Señoras y señores, y saludo a los medios de comunicación. Esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística nació en el año de 1833 bajo el impulso del presidente de la República, el doctor Valentín Gómez Farías, que había sido un soldado insurgente en
la lucha por la independencia nacional y presidente del Congreso de la Unión al nacimiento de la República Mexicana en 1824, una república hermosa denominada Estados Unidos Mexicanos. Cuando México se independizó de España, era un territorio extraordinariamente grande, que llegaba desde a los límites de Canadá al norte y hasta Panamá en el sur. Entonces era necesario conocer en la más amplitud posible, desde el punto de vista científico y patrimonial, lo que es México desde el punto de vista objetivo. Eso fue la preocupación del presidente Valentín Gómez Farías, conocer a México, sus mares, sus islas, sus penínsulas, sus valles, sus desiertos, su territorio extensísimo, uno de los países indudablemente más grandes y representativos del mundo. Para hacer esa tarea de investigación científica y geográfica, se fundó esta sociedad, que fue la primera en América y la cuarta en el mundo, después de España, Francia y Alemania. En esos tiempos México se avisoraba como un país de avanzada, no acababa de nacer, sino que 3000 años la contemplaban como una cultura de humanismo, de pensamiento muy valioso para la humanidad de los mexicanos que han vivido en este territorio. La idea del presidente Valentín Gómez Farías fue a conocer a México, cuál era su patrimonio histórico, su patrimonio económico y fundamentalmente su patrimonio humano, la población. En estos 193 años, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ha sido una institución de investigación científica, de pensamiento filosófico y de grandes valores en la historia nacional. Ha marcado historia porque los más brillantes talentos e intelectuales de México han participado en los trabajos de esta ilustre y benemérita sociedad, y lo que es el recinto del humanismo nacional, que está en la calle de Justo Sierra de la Ciudad de México. Tenemos la biblioteca más valorativa e importante de América. Es una biblioteca maravillosa que encierra 11.000 trabajos de investigación científica, territorial e histórica. Imagínense ustedes el contenido valioso de que los más distinguidos mexicanos al ingresar presentan un trabajo de investigación para exponer el patrimonio cultural, el patrimonio histórico y el patrimonio económico y social de la sociedad mexicana. Por eso estamos muy satisfechos que en estos 193 años que acabamos de conmemorar tengamos la satisfacción de que la sociedad, en el año de 1924, el presidente de la República, Álvaro Obregón, la denominó ilustre y benemérita. Ilustre por los participantes de todos los estados de la República y de la mayor parte de los municipios que guardan importantes estudios e investigaciones de todos y cada uno de los espacios nacionales. Y también el pensamiento humanista, porque México y los mexicanos se han significado por ser pensantes
ser profundamente pensantes en lo que es el campo del conocimiento. Desde la época prehispánica tenemos, por ejemplo, al rey poeta Nezahualcóyotl, que fue un enorme humanista y que varios libros se le han dedicado a su memoria para demostrar que los pueblos prehispánicos tuvieron una civilización y una cultura que reñía con la que nos vinieron a imponer, yo diría a proponer, los conquistadores de España y de Europa. Debemos ser muy orgullosos de que los mexicanos, a través de los años, han demostrado talento, imaginación y humanismo. Y el humanismo es la lucha por los valores, las libertades y los factores más importantes para el bienestar de todos los que viven en una nación determinada. Y el humanismo ha sido el pensamiento clave de esta ilustre sociedad. Talentos como José María Luis Mora, el primer autor de la historia contemporánea de México y presidente de la primera legislatura del Estado de México en 1824. En tal virtud, esta sociedad con los años ha perdurado. Todo lo que perdura es que tiene un gran valor. Por eso el presidente Álvaro Obregón la denominó ilustre y benemérita, porque la aportación de sus investigaciones son de la más alta importancia nacional. Aquí se habla mucho de historia, de ciencia, de filosofía, y particularmente de los aspectos que le atañen a la nación mexicana en la búsqueda de su mejoramiento, en la búsqueda de su bienestar y de los más altos valores como la libertad, la paz, la justicia, la igualdad, la fraternidad y la solidaridad humana, entre todos los aspectos más importantes. Porque se ha demostrado a través de la historia que cuando Estados Unidos nos desarrollamos y crecemos en un ámbito de progreso, de paz y de libertades. Pero cuando nos dividimos, nos sucede lo que en 1847, que perdimos la mitad de este territorio, que ahora pertenece a los Estados Unidos, con quien celebramos tratados de libre comercio. Por esa razón esta institución es tan importante, porque los más preclaros pensadores han dejado su huella a través de sus investigaciones y que se encuentran en la memoria histórica de la sociedad, en el Palacio Intelectual de México, que es la Biblioteca Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, radicada en la Ciudad de México, muy cerca del Palacio Nacional. De hecho, esta institución nació en Palacio Nacional y ahí se conservó durante muchos años, hasta que don Benito Juárez dispuso que tuviera un lugar propicio para las investigaciones y para las aportaciones de los más preclaros mexicanos diseminados en todos los estados de la República. Por eso somos un estado federal, porque las entidades federativas son la base y la columna vertebral de la nación mexicana. Este día también venimos a celebrar que el día 16 de julio de 1867 se logró la segunda independencia nacional, y a veces no la tomamos en consideración, cuando don Benito Juárez García, que fue el presidente peregrinante durante 4 años en el territorio nacional, logró vencer a las potencias extranjeras, entre ellas Francia, Bélgica, Austria y los países europeos, y lograron nuestra segunda independencia. Y el presidente tal vez más importante de los mexicanos, enarboló la bandera nacional y la depositó incólume en Palacio Nacional,
después de que 4 años se había establecido un pretendido gobierno imperial de Austria y de Francia. Por eso esa sociedad tiene tantos elementos históricos que relatar, y que en esta oportunidad no es el caso, porque cada mes nos reunimos en esta sociedad para reflexionar y pensar en los más altos valores que deben preponderar y presidir los mexicanos, como es el caso de la paz, la base de todo progreso y de toda convivencia humana, y del mayor de los beneficios en el desarrollo y en el respeto de la personalidad y de la dignidad humana. Por eso, cada trabajo de cada uno de sus socios está impregnado de un profundo patriotismo, de un amor a la nación mexicana, a su historia, a sus valores y a sus más claros hijos de esta gran patria mexicana. Y siempre hemos tenido, enarbolando el principio del reconocimiento al mérito. Por ello entregamos pergaminos a personas, personalidades, que por su trabajo y ejemplo representan un valor moral, intelectual y científico muy importante para la patria mexicana, y que a través de los pergaminos se pretende reconocer sus méritos, sus ejemplos y sus acciones en beneficio del desarrollo de nuestra importante nación. El día de hoy entregamos el pergamino que lleva el nombre de uno de los más ilustres mexicanos, mexiquense él, el presidente Adolfo López Mateos, que por cierto, entre otras cosas, después de una brillantísima trayectoria nacional e internacional en el campo de la administración pública, de la política, del humanismo y los más altos valores intelectuales, fue reconocido como un luchador incansable por la paz y los derechos humanos, y se le entregó a México el Premio Nobel de la Paz en 1963 a través del secretario de Relaciones Exteriores, don Alfonso García Robles, que fue un respeto y un reconocimiento a la nación mexicana, que por todos los años ha luchado por la paz y el respeto a los derechos humanos y a los más altos principios del humanismo internacional. Por eso, a veces tampoco tomamos en consideración ese altísimo valor del Premio Nobel de la Paz a un mexicano tan destacado, tan distinguido. Aquí vamos a tener su apología en el espíritu y el pensamiento de un destacado intelectual mexiquense, Osiris Ramírez. En estas circunstancias es muy importante también celebrar que hace 193 años nació esta ilustre y benéfica sociedad, y que más de 11,000 mexicanos han sido portadores de sus intereses, de su contenido científico e histórico. Por tal razón, estas reuniones que tenemos, a manera de reuniones solemnes, porque lo solemne no quita lo importante, cada mes lo dedicamos a una actividad específica, y en esta es la paz, el derecho, la justicia, la razón, la igualdad y la fraternidad humanas. Qué bueno que en el Estado de México tengamos instituciones como la nuestra, libres de todo prejuicio, de banderas partidistas o de radicalismos intelectuales, sino que nos une a los que conformamos esa entrañable institución el interés por el desarrollo y el progreso de la nación, el respeto a los derechos individuales y colectivos de los mexicanos y el bienestar y la felicidad de todos los mexiquenses. Un estado tan importante, de más de 18 millones de habitantes,
de 125 municipios y mexiquenses y mexicanos de enorme valor en el campo de la cultura, del humanismo y del respeto a los derechos importantes de los mexicanos. Por eso es para mí un gran honor declarar solemnemente abierta esta sesión para pensar en el humanismo, en los próceres, en la historia y en la cultura nacional. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, tengo el honor de ceder el uso de la voz al doctor Osiris Ramírez Prado, socio numerario de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, quien nos compartirá la ponencia titulada Humanismo y Justicia, el humanismo de Adolfo López Mateos. Celebrar el Día del Abogado es mucho más que reconocer una profesión. Es detenernos a reflexionar sobre una de las creaciones más extraordinarias de la humanidad, el derecho. Ese acuerdo colectivo mediante el cual decidimos sustituir la fuerza por la razón, la imposición por el diálogo y la violencia por la justicia. El derecho nació cuando la humanidad comprendió que ninguna sociedad puede sostenerse únicamente sobre el poder, que la verdadera estabilidad descansa en las reglas compartidas, en instituciones legítimas y, sobre todo, en la convicción de que toda persona merece ser tratada con dignidad. Por ello, ser abogado nunca ha significado únicamente conocer las leyes. Significa comprender profundamente a la sociedad, interpretar sus conflictos y encontrar caminos para reconciliar diferencias. Significa creer que detrás de cada expediente existe una historia humana, detrás de cada controversia una oportunidad para restaurar esa armonía que por momentos se ve en vilo, y detrás de cada sentencia una posibilidad de fortalecer la confianza de las instituciones. Hoy vivimos tiempos profundamente complejos. La velocidad de los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la transformación de las relaciones sociales, la polarización de la política, la desinformación, la desigualdad presente y las nuevas formas de violencia han puesto a prueba los modelos jurídicos tradicionales. Vivimos en una época donde las leyes cambian con rapidez, pero las necesidades de justicia evolucionan cada día más rápido. Y precisamente ahí radica uno de los grandes desafíos de esta generación. Durante muchos años hemos entendido que el derecho, principalmente, es un sistema de normas. Hoy debemos comprender que el derecho es un instrumento de transformación social, porque una ley, por perfecta que parezca en el papel, pierde sentido cuando no mejora la vida de las personas. La legitimidad del derecho no se mide únicamente por su validez, sino por la capacidad para producir justicia. Y la justicia no puede reducirse a la estricta aplicación de la norma. La verdadera justicia exige escuchar, exige comprender contextos, exige reconocer desigualdades, exige sensibilidad, exige humanidad. Porque la ley puede ordenar conductas, pero solamente la justicia
puede reconstruir la confianza entre las personas. La paz, precisamente, nace de esa confianza. Con frecuencia confundimos la paz con la ausencia de conflictos, pero la historia demuestra que puede existir silencio sin justicia, y ese silencio nunca será la paz. La paz auténtica no consiste en que nadie proteste, consiste en que todas las personas tengamos razones para confiar en las instituciones, consiste en que nadie tenga que recurrir a la violencia porque sabe que el derecho responderá con imparcialidad. Provengo de una universidad pública, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y cuyas sombras del desprestigio, de la cerrazón, de la falta de diálogo o del no entendimiento, debe aparecer como dique contra esas conductas negras, motivadas por intereses particulares, la voluntad de saber que en las aulas universitarias está el verdadero progreso de una república. Por eso, cuando se habla bajo el velo de la inconsistencia ética y moral, es preciso que la razón se imponga. Consiste la paz en que las diferencias pueden resolverse mediante el diálogo, la legalidad y el respeto mutuo. Por ello, el abogado no solamente defiende intereses particulares, también protege el tejido democrático de una nación. Cada vez que una persona encuentra en la ley una respuesta justa, la democracia se fortalece. Cada vez que un tribunal actúa con independencia, la paz gana terreno. Cada vez que una autoridad respeta la legalidad, la confianza colectiva crece. Y cada vez que un abogado privilegia la ética sobre la convivencia y sobre la conveniencia, el derecho recupera su dimensión moral. Porque no basta con formar excelentes técnicos del derecho, necesitamos formar verdaderos constructores de paz, juristas capaces de dialogar antes que de confrontar. Profesionales que comprendan que la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa y la cultura de paz no representan debilidad institucional, sino el más alto nivel de la civilización jurídica. El siglo XXI exige abandonar una visión exclusivamente litigiosa del derecho. Nos reclama un derecho que prevenga antes de que castigue, que repare antes para profundizar en el conflicto, que incluya antes de que excluya y que humanice antes de que se burocratice. El abogado del futuro no será reconocido únicamente por la cantidad y calidad de juicios que gane, será recordado por la cantidad de conflictos que logró evitar, por las comunidades que ayudó a reconciliar, por las instituciones que fortaleció, por las personas cuya dignidad supo proteger, porque la grandeza del derecho no reside únicamente en resolver controversias. Su verdadera grandeza consiste en crear condiciones para que las controversias sean cada vez menos necesarias. Hoy más que nunca necesitamos una nueva cultura jurídica, una cultura donde la legalidad camine de la mano de la ética, donde los derechos humanos no sean únicamente un discurso, sino una práctica cotidiana, donde la democracia deje de entenderse únicamente como un procedimiento electoral y se convierta en una forma permanente de convivencia basada en el respeto, en la participación y en la corresponsabilidad. Necesitamos comprender que la justicia no comienza en los tribunales, comienza en las familias, en las escuelas, en las universidades, en los espacios públicos, en la manera que tratamos al otro, en nuestra capacidad de escuchar incluso a quien piensa distinto. Porque la paz
no es una meta que algún día alcanzaremos, es una decisión que construimos todos los días. Sostengo que la paz es una decisión y el derecho es uno de los instrumentos más poderosos para hacer posible esa decisión colectiva. En este día, en que conmemoramos a un ilustre mexiquense como lo es Adolfo López Mateos, y cuyo emblema es válido recordar y hacer patente a las nuevas generaciones, es importante también decir que las leyes, como él lo afirmaba, por sí mismas no transforman sociedades, las transforman las mujeres y los hombres que deciden ejercerlas con plena integridad. La justicia exige inteligencia, pero también suma sensibilidad. Necesita conocimiento, pero igualmente necesita conciencia, necesita técnica, pero sobre todo y fundamentalmente principios. Que nunca olvidemos que la mayor victoria del derecho no es imponer una resolución, es devolver la esperanza, es restaurar la confianza, es proteger la dignidad humana. Es hacer posible que las futuras generaciones vivan en una sociedad donde la libertad, la igualdad, la democracia y la justicia, estos conceptos abstractos, dejen de ser solamente aspiraciones y se conviertan en cotidianidad vivencial. Ese es el verdadero sentido del derecho, de la justicia y de la democracia. Y también una noble responsabilidad nace con ello, estar a la altura de nuestro tiempo. Cuando me invitaron a participar destacando el legado de Adolfo López Mateos, podría haber citado todos sus discursos, sus elocuentes intervenciones, señalar repetidamente sus loas cuando se recuperó el territorio del Chamizal o cuando intervino para desmilitarizar a una América que estaba a punto de colapsar. Pero el verdadero legado de López Mateos, de esta lengua de bronce, es y sigue estando presente el poder resolver conflictos institucionales e internacionales a través del diálogo, y no como acostumbran otros, a amenazar para después amagar, a amedrentar para después negociar. Eso no es el derecho, eso no es la política de no intervención, eso es solamente un capricho de niños jugando a gobernar. El discurso deja de ser únicamente conmemorativo en estas fechas cuando se convierte en reflexión en la evolución del derecho hacia una justicia humanitaria. Cada julio celebramos el Día del Abogado y con ello el Día de la Paz, pero esta conmemoración no debería reducirse al reconocimiento solamente de esta profesión, si no alcanza a cubrir las demandas que la sociedad requiere. Desde la antigüedad se comprendió que ninguna comunidad puede sostenerse por la fuerza. Aristóteles, el gran Aristóteles, afirmaba que la justicia constituye la virtud más perfecta porque solo adquiere sentido cuando se ejerce a favor de los demás. La ciudad, esta que tantos problemas tiene y que tantos desafíos enfrenta, ojalá que nuestros gobernantes comprendieran que la ciudad existe para alcanzar el bien común, y ese bien solo puede realizarse cuando la justicia orienta la vida colectiva. Cada vez que algo en la ciudad no funcione, llámenle baches, falta de banquetas, de guarniciones, cada vez que algo en la ciudad no funcione, el gobierno está atentando contra la dignidad de sus ciudadanos. Tomás de Aquino profundizaba también sobre la idea de que la ley encuentra su legitimidad únicamente cuando se dirige al bien común. Durante mucho tiempo hemos concebido al derecho como un conjunto de normas, pero ya dijimos
que hoy debemos comprenderlo como una arquitectura ética destinada a hacer posible la convivencia democrática. Immanuel Kant afirmaba que toda persona debe ser tratada como un fin y nunca solamente como un medio. Por ello, la paz no puede entenderse únicamente como ausencia de violencia. La paz es presencia cotidiana de instituciones confiables. Es la certeza que la ley brinda para proteger al más débil frente al más poderoso. Es la convicción de que toda persona sea escuchada antes de ser juzgada. Es la confianza de que ninguna diferencia tendrá que resolverse mediante la fuerza. Kelsen enseñó que el derecho exigía normas claras e instituciones fuertes, pero el siglo XXI también nos enseña que la legalidad por sí sola no basta. Después de tantas tragedias que provoca el totalitarismo, después de tanta cerrazón u opiniones unívocas, Gustav Radbruch profirió una frase que es monumental, una advertencia tan importante que cabe en nuestros días. Cuando la injusticia alcanza niveles intolerables, una ley deja de ser verdaderamente derecho. Por ello es que tenemos que creer en un sistema jurídico que legítimamente brinde oportunidades para la paz. Este sistema se legitima porque protege los derechos fundamentales de cada una de las personas. John Rawls se atrevió a imaginar que una sociedad debía de ser diseñada para que cada uno ocupara su propio lugar y alcanzara su pleno desarrollo. La justicia deja entonces de ser un privilegio y se convierte en un compromiso colectivo. En las democracias contemporáneas, esta responsabilidad adquiere una dimensión todavía más profunda, porque esta idea resulta tan vigente en estos tiempos tan convulsos que descalificar ya no es la ruta, sino la concordancia y la solidaridad, porque hoy la polarización nos convierte en adversarios del próximo prójimo y donde el ruido, tanto ruido que vivimos, amenaza con desplazar la razón. Por eso, y frente a ello, el derecho debe de recuperar su función civilizadora, debe convertirse nuevamente en un lenguaje mediante el cual las diferencias puedan resolver sin destruir la convivencia. Las democracias necesitan de juristas, de arquitectos, de pensadores, de escritores, de poetas. Necesitan de jóvenes que abracen la justicia como si fuera su propia bandera. Martha Nussbaum, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma del Estado de México, insiste en que una sociedad justa no puede limitarse a reconocer derechos del texto constitucional. Debe crear las condiciones reales para que cada persona desarrolle plenamente sus capacidades. Ya no basta, queridos asistentes, con garantizar las libertades formales. La libertad ya no puede vivirse si no existen las promesas reales de brindar seguridad, abrazo y protección. Esta evolución del pensamiento jurídico es la evolución de la paz. Por eso es que hoy, ante esta realidad que vivimos, es necesario e imperante la aparición de un proyecto ético de convivencia, un compromiso permanente con la dignidad humana, una herramienta para construir la paz, una garantía para construir y proteger la democracia, una esperanza para que quienes todavía crean en ella signifique que puedan dominar su fuerza para darle paso a su entendimiento. Significa comprender que detrás de cada asunto que se ventile está un rostro, una familia, un ser humano que merece un trato digno y equitativo. Por eso, no nos cansaremos en insistir que necesitamos un nuevo pacto social.
Ya la teoría de Juan Jacobo Rousseau, que son las bases de lo que ahora tenemos, tiene que tomar otra dimensión para pensar y proponer un nuevo pacto social. Y creo profusamente que ese pacto social tendrá que venir de las universidades, que es por antonomasia los escenarios de pensar y proponer. Ya nos había enseñado el gran Ignacio Manuel Altamirano, hay que evolucionar tanto para multiplicar la fuerza por la inteligencia. Por eso, hoy, que la paz parece lejana, no es resultado del silencio, sino de las formas equívocas de convivencia. Que no nos confundan las redes sociales, que no nos nuble el pensamiento la falsedad que existe en la tecnología. Hoy en día, la vida se vive en la realidad cotidiana. Por ello propongo que nuestra generación tenga el valor de construir un derecho más humano y menos burocrático, más cercano y menos distante, más dialogante y menos impositivo. Un derecho que no tema evolucionar con la sociedad, porque solamente así podrá cumplir con su misión histórica, hacer que la libertad sea una realidad, que la democracia sea una forma de vida y que la justicia sea el verdadero rostro de la paz. La paz no comienza cuando callan las armas, comienza cuando el derecho vence a la fuerza, cuando la justicia vence a la indiferencia y cuando cada uno de nosotros decide tratar al otro con la misma dignidad. El futuro no se impondrá por el poder de las armas, se impondrá por la conciencia de todos. Muchas gracias. Bueno, comentarle solamente, doctor Germán, y a toda la junta directiva, a todo el honorable presidente, al público, este reconocimiento lo entregaremos en sus manos el próximo 20 de septiembre en Madrid, en donde se realizará la 8ª Cumbre Mundial por la Paz. Continuando con la entrega de pergaminos y antes de dar secuencia al segundo pergamino que entregamos, me permito leer la ficha curricular del licenciado Edgar Plaza Barrera, quien será engalardonado el día de hoy. Él es originario y vecino del municipio de Morelos, Estado de México, licenciado en Derecho por el Centro Universitario de Ixtlahuaca, cuenta con un diplomado en Administración y Tecnologías de la Información por el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, diplomado y certificado en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, diplomado en Lenguas Internacionales con especialidad en Inglés por el Tecnológico de Monterrey. También es presidente del Grupo Empresarial de Morelos, Estado de México, fundador y presidente del Grupo Constructor LAFE, integrante del Consejo de Administración de la empresa Mezcalito, producción y exportación de mezcal de alta calidad. Es fundador de Cariño por Morelos, agencia de desarrollo local con operaciones de fundación. Su objetivo es promover el desarrollo municipal a través de 3 ejes principales: la cultura del agua, el empoderamiento y el cuidado de las mujeres y la juventud y la niñez. La asociación también se ha destacado por impulsar iniciativas de salud pública, como propuestas para establecer un laboratorio certificado para el diagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas en apoyo de la salud de la población y especialmente de las mujeres, niños y adultos mayores. A través de la Fundación impulsa el reciclado de la basura, la separación de ella, para que ésta deje de ser un problema municipal y se convierta en una oportunidad de negocios. A través de su fundación, Cariño por Morelos, gestiona y entrega medicamento para tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas y otras más, incluso enfermedades tan serias y costosas como el cáncer. Socio fundador de la empresa Resinas Epóxicas y Pinturas Resimor. Benefactor y altruista de causas sociales, asumiendo con responsabilidad el origen otomí como pueblo originario y el cariño por su municipio de Morelos, Estado de México, donde ha sido dirigente y activista de las causas sociales en favor de quienes menos tienen. Se desempeña actualmente como presidente municipal de Morelos en la administración 2025-2027.
me permito dar lectura a su pergamino y solicitamos su presencia para la entrega de este. 1833-2026. La ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México otorga al licenciado Edgar Plaza Barrera, presidente municipal constitucional de Morelos, el pergamino al mérito humanista. Presidente Adolfo López Mateos, como reconocimiento a su trayectoria de ciudadano ejemplar y funcionario público eficiente y responsable en la conducción idónea del municipio de Morelos, Estado de México. Toluca de Lerdo, Estado de México, a 16 de julio de 2026. Somos brazo que lucha y espíritu que crea. Doctor Germán García Salgado, presidente ejecutivo, firma también el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, el doctor Ernesto Rodríguez González, y el secretario general, doctor Agustín Olmos Cruz. Un fuerte aplauso para él. Felicidades. Muy buenas tardes a todos. Con mucho cariño y gran reconocimiento, con el permiso de quienes integran este honorable presidio, dirijo un pequeño mensaje a los integrantes de esta organización. Sobre todo agradecer a mi querida esposa, mi compañera de vida, muchísimas gracias por acompañarme, a mi hijo José Manuel, que hoy se encuentra conmigo, muchísimas gracias, a mi equipo de trabajo que hoy también me acompaña, muchísimas gracias. Sobre todo a todas las personas que hoy nos acompañan en este auditorio. Expreso mi más sincero agradecimiento a la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México por la alta distinción que hoy me concede al otorgarme el pergamino al mérito humanista. Recibo este reconocimiento con profunda gratitud y un firme compromiso de seguir sirviendo a la sociedad con responsabilidad, honestidad, pero sobre todo con gran vocación humanista. El pergamino al mérito humanista representa para mí un compromiso aún mayor en continuar trabajando por el bienestar de mi querido Morelos, guiado siempre por los valores de servicio, la solidaridad y el humanismo. Recibir este pergamino como reconocimiento a mi trayectoria como ciudadano y como servidor público es un honor que agradezco profundamente y lo recibo con la convicción de que ningún reconocimiento pertenece únicamente a una persona. Es el reflejo del esfuerzo compartido de un gran equipo de trabajo y sobre todo de la confianza que el pueblo de Morelos ha depositado hoy en un servidor. Gobernar significa escuchar, servir y trabajar todos los días con responsabilidad, honestidad y creer en las personas. Ese ha sido el principio que ha guiado cada una de nuestras acciones y seguirá siendo el compromiso que asumimos hasta el último día de mi gobierno. Este reconocimiento también pertenece a un municipio con una historia extraordinaria, Morelos, Estado de México. Es una tierra de profundas raíces otomíes, una herencia que nos llena de orgullo y que forma parte de nuestra identidad. Nuestros pueblos originarios nos enseñaron el valor por la comunidad, el trabajo de la palabra empeñada y el respeto por la tierra. Ese legado continúa vivo en nuestras tradiciones, en nuestra cultura y en el corazón de la gente de mi querido Morelos. Hoy tenemos la responsabilidad de honrar esa herencia construyendo un municipio con mayores oportunidades, impulsando el desarrollo sin perder nuestras raíces y preservando el patrimonio cultural que nos distingue como una comunidad fuerte, trabajadora y solidaria. Agradezco sinceramente esta distinción que recibo con el mayor respeto. Lejos de representar un punto de llegada, la considero un estímulo para seguir esforzándome y dando lo mejor de mí al servicio de las familias de Morelos. Reitero mi reconocimiento a quienes hacen posible este importante galardón y mi compromiso de continuar trabajando con responsabilidad
transparencia, vocación de servicio por el bienestar de mi querido municipio de Morelos. Para cerrar mi intervención, me gustaría tomar una frase importante de un piano al padre del derecho, que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, y así lo haré por el resto de mis días. Muchísimas gracias. Continuando con esta distinción que reconoce la trayectoria, el compromiso y las valiosas aportaciones, mencionaremos a distinguidas personalidades e instituciones que con su actuar contribuyen al fortalecimiento de los valores humanistas y de nuestra sociedad, y a quienes será entrega del pergamino al mérito humanista, presidente Adolfo López Mateos. Comenzamos por el maestro Alejandro Romero Rojas. Un fuerte aplauso. También se hace entrega de este reconocimiento al doctor Jesús Espinosa Limón. Muchas felicidades. Solicito también la presencia de la licenciada Rosario Natalie Guzmán Morales. Felicidades, licenciada. Licenciada Neira Pasalagua Santana. Licenciado Brandon Martínez Arroyo. Un fuerte aplauso. Licenciado Emanuel Reyes Luz. Licenciado Alberto Isaac Rueda Hernández. Y su servidora, Telma Tavira Pineda.